sino a la parte culminante, ándale así, de, digamos, la cumbre, el punto álgido de este mensaje, ¿dónde están los hombres? Al punto medular, a la pulpa, al tuétano. Qué rico es el tuétano. No sé a cuántos les gusta, pero el tuétano es delicioso. Así que espero que todos disfruten este tuétano cocido, cocinado en el cielo para nosotros, para los varones y para todo el mundo. Y aunque lo que vamos a ver es de alguna manera sencillo y tal vez ya lo hemos visto en otro momento, las cosas sencillas no dejan de ser profundas. Las cosas sencillas no dejan de ser difíciles. Miren, lo contrario de sencillo es complicado. ¿Ok? Eso es lo contrario de sencillo. Sencillo quiere decir que no hay muchas cosas que hacer o no hay muchas cosas integradas. Complicado es cuando hay muchas cosas que hacer o cuando en algo hay muchas cosas que tomar en cuenta. Entonces, del lado del sencillo puede estar también difícil. O sea, difícil no es lo contrario de sencillo. ¿Me explico? Puede ser que se trate de hacer una sola cosa, pero esa cosa es complicada. No es complicada, es difícil. Pero no es complicado. Hay una razón por la que los hombres no ocupan su lugar en la vida. Y hoy vamos a llegar a esa razón. Esta semana, mi querida Julia me hacía llegar un libro que está saliendo, que acaba de salir, de hecho, de una autora que narra su experiencia, una escritora mexicana que se llama Almadelia Murillo, donde ella narra su historia familiar en un libro que se llama, fíjense nada más qué terrible es esto, se llama La cabeza de mi padre. Y lo que ella establece en este libro es que, dice ella, nuestras figuras masculinas son débiles y accesorias. Ahora, esto es una realidad, tristemente. Pero no por ser una realidad es lo correcto. Cuando ella dice en el libro La cabeza de mi padre, está hablando de que realmente quienes están al frente de las sociedades son las mujeres. Y lamentablemente es cierto. Pero no por ser cierto, no por ser una realidad, es lo correcto. No por ser una realidad en la gran mayoría del mundo, es lo correcto. Cada vez hay más presencia de el homosexualismo en el mundo. Creo que todos estamos claros acá que no porque cada vez haya más homosexualismo en el mundo, quiera decir que eso es lo correcto. Y Dios no va a ceder ni un centímetro en su verdad y en su palabra. Es necesario. Y como marca de los últimos tiempos en los que vivimos, Dios va a levantar el liderazgo varonil en su iglesia, que está en el mundo. No lo va a levantar de manera obligada. Lo va a levantar en varones que estén dispuestos a que Dios haga en ellos lo que Él quiere hacer.
quieras tú, varón que estás acá, ser uno de ellos y que te manifiestes, que se note, que te notes. Hemos aprendido que pueden estar todos los varones del mundo. Puede estar Saúl con su corona de rey. Puede estar el ejército con sus generales, capitanes, coroneles. Pero no es suficiente con estar. Hay que salir. Hay que tomar los desafíos. Hay que tomar los retos. Y hay una razón por la que los hombres, aunque están presentes, no ocupan su lugar. Nuestra oración, mujeres, porque yo me incluyo en esta oración, soy el primero que ora por esto, es que Dios quite de entre nosotros los varones esta razón que nos impide ocupar nuestra posición y que Dios coloque su corazón en los varones. Esposas, esa debe ser su oración por su esposo. Que Dios ponga su corazón en tu esposo. Que Dios ponga su corazón en tus hijos. Su corazón. No el que tiene ahora, sino el de Dios. El punto medular de este mensaje llega cuando David enfrenta a Goliat. Y aprendimos que de todos los hombres que había ahí, que eran miles de hombres de parte del pueblo de Dios, miles de hombres conformaban el ejército de Israel. Y voluntarios como los hermanos de David. De todos esos hombres que había ahí, el único que no debía, que no era su deber, el único que no podía, debido a su falta de preparación, a su edad, a su condición física, el único que no se suponía que debía hacerlo, porque ni siquiera tendría que haber estado ahí, pero fue el único que lo hizo, enfrentar al gigante, fue David. Esto nos lleva a todos al extremo correcto de que en la vida de un hijo de Dios, de una hija de Dios, nunca debe de existir una sola excusa. Repito, esto nos lleva a toda la iglesia de Cristo a un punto extremo que es correcto. En ese extremo debemos de vivir, en el que nunca vuelva a salir una excusa de tu boca cuando se trata de hacer lo que Dios nos diga que lo hagamos. Ahora, ¿por qué de todos los hombres que sí estaban capacitados, que sí estaban armados, conversando con Saúl, siguiendo con todo el ejército, por qué ellos no pudieron enfrentar al gigante? ¿Qué nos dice la Escritura al respecto? Por miedo. Todos. Pero entonces, ¿por qué David sí lo pudo? Ese hombre, ese jovencito que no tenía, ni se suponía, ni debía, ni estaba capacitado, ni estaba llamado. ¿Qué fue lo que hizo que él sí enfrentara al gigante? Y te vas a sorprender. Bueno, espero, porque luego el que se sorprende soy yo, de que ustedes no se sorprendan. Primer libro de Samuel 17:28. Dice, y oyéndole hablar Eliab, su hermano. Miren, mis queridos todos, aquí hay una prueba de que muchas veces los peores ataques que nosotros recibimos como cristianos vienen de nuestra propia familia.
Aquí vas a ver al hermano carnal de David, al primogénito, tirándole al menor. Ajá. Vean cómo esto es parte de nuestra vida. Y ese ataque puede venir de nuestro hermano carnal, de un hijo, de nuestro esposo, de nuestra esposa, y también puede venir de un hermano de la iglesia. Es triste, pero es cierto. Ahora, vean cómo estos ataques no nos deben de detener. Al contrario, son como indicadores de que vamos por el camino de Dios. Entonces dice que Eliab, su hermano mayor, se encendió en ira contra David. Ah, caramba. Fíjate, la fuerza de las palabras. Y le dice Eliab a David: ¿para qué has descendido acá? O sea, ¿por qué andas de metiche aquí? Y fíjate, le llevaba la comida, le llevaba el lunch. O sea, lo estaba sirviendo al hermano y se enciende en ira. Y mira, supuestamente muy preocupado por las ovejas de su padre, ¿no? ¿Y a quién has dejado las ovejas de mi padre allá en el desierto? Y mira hasta dónde llega Eliab. Ah, ya sé, si yo te conozco, pedazo de ser humano. ¿Yo conozco qué? A ver, digan todos fuerte. Digan fuerte: soberbia. Yo conozco tu soberbia, le dice el hermano mayor, y la malicia de tu corazón, que nada más veniste aquí por morboso, nada más veniste aquí a buscar el chisme, a ver cómo está la batalla, a ver cómo es. O sea, traía un pleito tremendo Eliab contra David. Busqué en el original la palabra soberbia y significa arrogancia. Nada más. Es la palabra sadón, con Z. Soberbia es arrogancia. Es la palabra que utilizó Eliab para juzgar a David, ¿no? Es como cuando en las iglesias, ay, míralo, alabando ahí con las manos alzadas. Qué hipócrita, si lo vieran como, ¿no? El juicio así, directo sobre las personas. Pero miren esto, el diccionario, nuestro diccionario ya en español, define la palabra soberbia como un sentimiento de superioridad. A ver, digan, sentimiento de superioridad. Ahora les voy a decir la definición completa. Sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. Entonces vamos a dividir esta definición en estos 3 puntos. Primero, número 1, sentimiento de superioridad. ¿Es algo negativo? ¿Es algo equivocado eso? Ok. Número 2, vamos a dividirlo frente a otros. No dice, no nada más, no es un sentimiento de superioridad frente al espejo, sino es un sentimiento de superioridad frente a los otros. 3, que provoca un trato distante y despectivo. ¿Es malo eso? ¿Es equivocado? ¿Tratar de manera despectiva a las demás personas? ¿Sí? ¿Ok? Pero ahora les pregunto, ustedes dijeron que tener un sentimiento de superioridad es malo. Ahora les pregunto esto, ¿no necesitaba David sentirse superior al oso para poder enfrentarlo? ¿No necesitaba David sentirse superior al oso para poder enfrentarlo? ¿No necesitaba sentirse superior al león para poder enfrentarlo? Interesante, ¿verdad? Interesante lo que provoca
esta pregunta. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Y obviamente los que dicen que no están hablando de una confianza en Dios. Pero la mayoría de las personas que tienen confianza en Dios, yo he visto que lo que más llegan es a orar. No a enfrentar al león o al oso. Miren, aquí tenemos que hacer una adecuación en nuestra mente, porque debemos entender lo que dice la Escritura. Ahorita lo vamos a ver. No es una fábula que David haya enfrentado a un oso o a varios y a leones y los haya matado. No es fábula. Es una descripción, una narrativa de lo que sucedió. Perdonen ustedes, pero David, creo que el más cercano aquí es mi querido, no, allá puede estar, ahí está Miguel. Porque acá, mi querido Isaac, ¿cuántos años tienes? 20. Allá, Miguel, ¿cuántos años tienes? O Emiliano, ¿cuántos años tienen? 13. Allá, a ver si pueden poner de pie, por favor. Allá tenemos a la persona más cercana a la edad de David cuando enfrentó a un león. A 2 años de enfrentar a un león. Ahora, ¿se han visto a los leones? O sea, no era una mentira, lo enfrentó. Y yo decía, bueno, lo mató con la onda. Ahorita vamos a ver, con la buena onda. Miren, lo que les quiero decir es esto. Y vamos a tratar ahorita de poder establecerlo bien en nuestro corazón. Varones, les estoy hablando primeramente a ustedes. No hay nada de malo en el sentimiento de superioridad. De hecho, necesitamos constantemente tener un sentimiento, una percepción de superioridad en nosotros. En nosotros. Es necesario tener un sentimiento de superioridad en una cantidad enorme de circunstancias que nosotros enfrentamos en la vida. Y aquí está la médula del problema en los varones. Y por supuesto, muy posiblemente en muchas mujeres. Y es necesario que todos lo sepamos. Les voy a proponer la misma definición de soberbia, pero vamos a desechar el tercer punto y de esta manera vamos a modificar un poco la definición del diccionario de tal manera que quede de esta forma. Miren, sentimiento de superioridad. Les estoy diciendo, y ahí está la médula, no hay nada de malo en tener un sentimiento de superioridad. De hecho, es necesario. No frente a las personas nada más, sino frente a enemigos y adversidades. Sentimiento de superioridad frente a enemigos y adversidades que provoque un trato cercano y se sirva a esas personas. ¿Cómo le suena? Repito, porque ahí está la médula. Es necesario, no solamente hombres y todos, un sentimiento de superioridad. No para tener un trato distante, no para ver despectivamente a nadie. De hecho, el resultado de esa superioridad va a ser servir a otros. Pero necesitamos un sentimiento de superioridad
frente a enemigos y frente a adversidades. Ahora, para ayudarles en su mente y que podamos establecer esto de una mejor manera, porque veo que a algunos les causa problemas el término sentimiento de superioridad, les voy a dar una sola palabra de qué estamos hablando, y esto es seguridad. 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 Si tú quieres poner un punto en el problema de los hombres, ahí está. En la falta de seguridad en sí mismos. El problema principal del varón es que es inseguro. Esa es la razón por la que los varones tenemos miedo de montón de cosas, no solo de una. Porque no tenemos seguridad en nosotros mismos. Somos inseguros. Y aquí no nos debe de interesar tanto el por qué somos inseguros, sino cómo podemos ser seguros. O sea, la solución, no la causa del problema. A ver, mi querido Cristian, te pregunto, si tú fueras entrenador de un equipo de fútbol, ¿te gusta el fútbol, cierto? Si tú fueras entrenador de un equipo de fútbol, ¿qué preferirías tener? ¿Un equipo conformado por jugadores que se sientan superiores a los demás equipos o un equipo conformado por jugadores que se sientan menos que los demás? La primera. ¿Por qué? Es obvio, ¿no? ¿De qué nos sirve un equipo que se siente inferior a todos los demás? De hecho, si tú tuvieras un equipo como ese, ¿qué es lo primero que tendrías que hacer antes de poner el balón en la cancha? ¿Trabajar con qué? Con su corazón, con su actitud, con su confianza, con su seguridad en sí mismos. Pero nadie, o tú Armando sí, nadie en su sano juicio elegiría a jugadores que se sientan menos. Ve la gracia de Dios. Él dice que elige a lo vil de este mundo, pero jamás dice para que se queden viles toda la vida. Él toma del polvo desvalido y lo hace sentar con los príncipes de este mundo. O sea, ve el proceso. Del polvo a las alturas. Pero ¿qué pasa aquí? Inseguridad. Ahora, yo entiendo el trabajo que nos costó hace un momento, porque yo les estoy dando la definición de la palabra soberbia. Hay una línea muy delgada entre la soberbia y la seguridad. Pero varones, es muy importante que aprendamos, no es muy importante, es de vital importancia que aprendamos esto y que sepamos estar siempre del lado de la seguridad sin caer en la soberbia. Pero te digo lo siguiente, les digo lo siguiente, varones, yo prefiero que te llamen arrogante. Yo prefiero que caigas en algunos errores de soberbia, pero que le entres a todas, a que te llamen humilde y no hagas absolutamente nada. Te lo vuelvo a decir. Prefiero que rayes un poco en la arrogancia, pero que le entres a todas, a que andes con una bandera de humilde y no hagas nada en esta vida. Y te voy a decir esto, hombres y mujeres, iglesia, eso es un problema de la iglesia de Cristo, que ha aprendido a maquillar su inseguridad
con humildad. La inseguridad no es humildad. La inseguridad no es humildad. Pero la iglesia lo ha tratado de maquillar como si fuera humildad. Ay, no, ¿cómo cree? Me falta tanto. Si soy tan poca cosa. Si estás en las manos de Cristo, tú jamás vas a ser una poca cosa. Él no te rescató para dejarte ahí tirado, sino para trabajar en ti. Así que deja de pensar y de decir que eres una poca cosa. Porque ni lo eres, ni es humildad eso. Y hay muchos en la iglesia que señalan de soberbios a los que tienen seguridad en sí mismos. Y la seguridad, apréndelo, la seguridad no es soberbia, es seguridad. ¿Cómo no? Le voy a entrar, lo voy a hacer, lo voy a lograr y lo voy a hacer de la mejor manera. Ay, mira qué soberbio. No es soberbia, es seguridad. Pero ¿quién llama soberbio? Al seguro. El que se cree humilde, pero en realidad es totalmente inseguro y no hace nada. Eso fue lo que pasó con David. Díganme por favor otra vez, ¿qué es la soberbia? No, la soberbia no es seguridad. La soberbia es arrogancia. Ahora digan todos, tratar a los demás despectivamente. De lo que acabas de leer, ¿a quién estaba tratando despectivamente a quién? ¿Eliab a David o David a Eliab? ¿Te das cuenta? Ahí el único soberbio era Eliab. ¿Y qué estaba haciendo? Nada. El que andaba de mirón, el que andaba ahí de morboso era Eliab. Dice que muy valiente, pero no hacía nada, no salía. ¿Te das cuenta cómo los juicios? Ahora recuerda por qué te hablé de tanto del juicio. Porque es importante que sepamos enjuiciarnos incluso a nosotros mismos. Ahora aquí hay un juicio, varones, somos inseguros. Por eso no le entramos. Por eso estamos, pero no le entramos. Eso no es humildad, eso no te hace humilde. Los varones tienen que estar al frente y decirle a todas, yo le entro, aunque no te toque. Pero es que no estoy preparado. Dios te prepara. Ahorita aprendemos. ¿Estoy explicando? Entonces, David nunca trató de manera despectiva a sus hermanos. Él los estaba sirviendo. Él no trató de manera despectiva a nadie. Porque David no era soberbio. ¿Qué era? Seguro de sí mismo. Si tienes problemas con decir seguro de mí mismo, porque te entra ahí el espíritu bíblico y dices, ay, ¿cómo no es seguro en Dios? Ahorita espérense tantito. Pero tienes que tener seguridad en ti mismo. Ahorita vamos a poner el equilibrio ahí, pero tienes que entrar eso en tu mente. Ahora, ¿cómo tener seguridad en uno mismo? Es el problema. Ese es el problema. Inseguridad. ¿Cómo erradicarla y cómo tenerla? Hay muchas cosas que la Biblia nos enseña, pero vamos a aprender de David tres cosas. Tres cosas. Muy prácticas. ¿Ok? Para que las puedas poner por obra ya. Ahora mismo. Hoy mismo.
La primera cosa que debemos hacer es elegir bien, elegir nuestro discurso y nuestras conversaciones. Chivas, ¿cómo es eso? Mira, cuando el diablo acusa de soberbio a David, David no entra en una discusión con él. David no le dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué me llamas así? Que no sé qué. ¿Quieres saber cómo le responde? Mira cómo le responde. Y te la estoy poniendo en la versión Reina Valera contemporánea para que lo entendamos bien. David le responde, oye, qué soberbio eres, malicioso, morboso. Y David le responde, ¿qué? ¿Qué hice? Y entonces le responde, ay, tú solo hablas por hablar. O sea, David no entra en esa dinámica. No le trata de demostrar que no es soberbio, simplemente no entra, no participa en esa conversación. Ajá. Ve cómo ahí está eligiendo sus conversaciones. David le está diciendo a su hermano, no sabes ni lo que dices, maestro. Mejor me voy. ¿Estamos aprendiendo? Mira, Eliab era uno de los muchísimos, de los miles de hombres que pudieron haber enfrentado al gigante. Pero junto con esos miles de hombres, estaba ya agazapado por el miedo. Estaban presentes, acobardados. Ni uno solo salió. Versículo 23, vamos a regresar tantito, pero ahora lo pongo en palabra de Dios para todos. Dice, mientras hablaba con sus hermanos, fíjate bien en esto, David, mientras hablaba con sus hermanos, Goliat salió del campo filisteo desafiando como siempre, ¿con qué? Gritos. No había cañones, no había lanzas, no había piedras, ¿eran qué? Gritos. ¿De dónde salen los gritos? De la boca, ¿no? Y entonces le gritaba al ejército israelita y David lo oyó. ¿Qué le decía Goliat? A ver, todos por favor. ¿Qué le decía Goliat al ejército de Israel? Pobres criados de Saúl, cobardes, a ver, uno de ustedes que me enfrente a mí, a ver, pero no hay ni uno solo, son una bola de coyotes. Si hubiera sido mexicano. Y David oyó lo que Goliat gritaba. Los soldados, fíjate, los soldados veían a Goliat y ¡pum! Armados, capacitados, y salían corriendo. Porque ningún arma humana, ningún título de escuela, ningún título de universidad, ningún título en tu trabajo te da la seguridad que necesitas tener tú, varón. Ninguna cantidad de dinero te da la seguridad que tú necesitas tener, varón. Ninguna cantidad de mujeres te da la seguridad que tú necesitas tener. Capacitados, armados, pero salían corriendo de miedo. Pero mira, ayúdame a leer el siguiente versículo. A ver todos, por favor. Dice, a ver todos, por favor, todos. ¿Listos? 1, 2, 3. A ver, párate ahí. Goliat gritaba. Veían al gigante y salían corriendo. Y ya que estaban allá en bolita, mira nomás. Hablaban entre ellos, hablaban. Ay, otra vez salió el gigante. Sí, lo viste, sí, estaba horrible.
¿Y qué hizo? Pues no, si se lo seguía insultando desgraciado, infeliz, filisteo, incircunciso. Ay, todo lo que nos decía, ¿se fijaron? Sí, yo me llené de miedo. Oigan, pero el que lo mate se hará rico. El rey le dará una gran recompensa, le dará a su hija como esposa y además la familia no tendrá que pagar impuestos ni cumplir el servicio militar. Entonces, mis queridos, atención acá. Durante esos días, que fueron 40, al final, había 2 mensajes en el campo de batalla. Había 2 mensajes. Uno, el que Goliat gritaba todos los días. Amenazas contra Saúl, amenazas contra el ejército y amenazas contra todo varón que estuviera por ahí. Sus amenazas estaban causando efecto porque nadie salía al encuentro, todos salían huyendo, todos. Ese es el primer mensaje. El segundo mensaje era: el rey va a dar una gran recompensa a quien enfrente al gigante. 2 mensajes. Digan por favor conmigo: desafío y recompensa. Acabas de ver, ahí lo tienes, como todos escuchaban ambos mensajes. Pero el ejército judío prefirió tener oídos para el desafío y se repetían entre ellos unos a otros los insultos del gigante. ¿Qué estaban haciendo? Se estaban fomentando el miedo entre ellos. Se estaban fomentando su debilidad. Estaban acrecentando su debilidad. Ojo, un matrimonio está hecho para motivarse uno al otro a crecer, a desarrollar, a ir por más. Por eso, mi querido varón, es que a ti te molesta tanto que tu esposa te esté diciendo todo el tiempo muchas cosas. ¿Sabes lo que está haciendo? Te está motivando a que vayas por más. Tú, varón, deberías de ser el primero que debería de estar motivando, no criticando, motivando a tu esposa a crecer. Tú puedes. ¿Cuándo lo vas a hacer? Yo te ayudo, yo estoy contigo. Un matrimonio no está hecho para estancarse, para quedarse en el mismo lugar siempre, porque mejores son 2 y reciben mejor paga. Si tú no estás yendo hacia arriba, quiero que me entiendan esto. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el límite? No hay. Entonces algo no está funcionando bien en tu matrimonio. Tú, varón, has entendido mal y hoy espero que se corrija. Si tu esposa te está todo el tiempo, en palabras de unos que escuché, enchinchando, no es enchincharte, está haciendo su función de ayuda idónea para que tú vayas a más, a más, a más. Pero muchos matrimonios se fomentan sus debilidades. Y entonces se van para abajo o se estancan. Y luego vienen los hijos y hablan todos el mismo lenguaje y luego se asustan los papás y dicen: ay, mi hijo, pastor, por favor arrégleme a mi hijo.
Pero si está hablando exactamente igual que tú y que tú. Y entonces luego vienen a la iglesia y entonces se empieza a contagiar las debilidades, como el ejército de Israel. Todos nos decimos, sí es cierto, es muy difícil, ¿no? Lo que el pastor pide es demasiado. ¿Cómo crees que vamos a venir todos los domingos? Sí, tienes razón, yo también creo que el pastor exagera. Y la debilidad se va haciendo cada vez más grande. David dijo, yo no voy a prestar oídos a eso. A David, ¿sabes para qué prestó oídos David? A la recompensa. Primer libro de Samuel 17:26. Dice, David le preguntó a un hombre que ya acababa de escuchar, David acababa de escuchar que había una recompensa. Pero David le preguntó a un hombre que estaba cerca de él, ¿qué dice que le darán al que mate a este filisteo y le devuelva el honor a Israel? Mira, aquí tú ves a David eligiendo sus conversaciones, eligiendo con quién hablar, eligiendo qué escuchar, qué meter en su disco duro, qué información meter en su disco duro. Había muchísimos que estaban hablando de los grandes insultos, nada más imagínate, de los grandes insultos del gigante. Pero David dijo, yo no voy a escuchar eso. A ver, me acabo de enterar que hay una recompensa para el que mata al gigante. Oye, ven, ¿qué le van a ver si es cierto, ¿no? ¿Qué le van a dar? Y le responde. Y por si esto fuera poco, mira el versículo 27. Dice, el soldado le contó a David sobre la recompensa de matar a Goliat. ¿Qué estaba haciendo David? Estaba alimentando su seguridad. Estaba alimentando su seguridad. Seguía construyendo su seguridad. Y le faltaba, porque mira el 30. David les preguntó lo mismo a otros soldados. Y todos le respondían lo mismo. ¿Ves? David eligiendo qué hablar, David eligiendo qué escuchar. David seguía, porque ya había empezado desde hace mucho, a construir su seguridad. Entonces miren, mis queridos amigos y hermanos, como lo he dicho, somos generaciones que se nos intentó educar, entre comillas, señalando las debilidades, señalando lo malo que hacíamos. No es extraño entonces que le demos prioridad, que lo primero que veamos nosotros sea lo malo que tenemos. Pero eso solamente tiene un destino, eso nos hace inseguros. Y yo sé que por ahí se mueve el gusanito y lo otro no será arrogancia, por eso ya te lo demostré. Una cosa es arrogancia y otra cosa es seguridad. Sentirme superior para estar cercano, para servir. ¿Qué arrogancia hay en ello? Ninguna. Tenemos que ser personas, hombres y mujeres cristianos, que sepamos que lo que hacemos, lo hacemos de la mejor calidad para bendecir a otros. En todo lo que hagamos. ¿Qué arrogancia hay en ello? ¿Qué arrogancia hay que pregunten, a ver, ¿quién? Yo lo voy a hacer, yo primero, porque esto va a bendecir a los demás. Ahí está un punto de mediación.
Digan por favor todos, repitan después de mí las siguientes frases. No sé, no puedo, no tengo, no quiero, no tengo ganas, no estoy preparado, no estoy listo. ¿Cuántas veces las has repetido? ¿Cuántas veces has repetido estas frases en tu vida? Estas son las frases que más se oyen en el pueblo de Dios. Son las mismas frases que se oían en el ejército israelita. Pero eso lo eliges tú. Tú eliges hablar esas palabras. Y tú eliges repetirlas una y otra y otra y otra vez. A menos que te arrepientas. Qué mejor momento para entender el significado real de la palabra arrepentimiento. A menos que dejes ya de hablar toda esa porquería, te arrepientas y empieces a hablar correctamente. ¿Qué es hablar correctamente? Tú puedes elegir, como David, no escuchar esas voces, no escuchar esos pensamientos y sentir y hablar la seguridad que Cristo nos ha dado a riesgo de que te critiquen. ¿En qué parte de la Escritura, gracias, dice que tú eres feo? Díganme. En ningún lado. ¿En qué parte de la Escritura dice que tú eres una maravilla? Salmo 139 del 13 al 16. Y es uno de los muchos. ¿En qué parte de la Biblia dice que tú eres especial? Ya los acabo de dar hace unas semanas. ¿Dice que eres especial o no? Entonces, si tú sales a la vida seguro de que eres maravilloso y especial, ¿es arrogancia? Pero ¿cómo te está jalando ese espíritu que parece como de humildad, ¿no? No, ¿cómo cree, pastor? ¿Cómo cree que yo soy maravilloso? ¿Cómo cree que yo soy maravillosa? Es mejor estar en el terreno del no puedo, ¿verdad? Es más cómodo. Es mejor estar en el terreno de, no estoy preparado todavía, ¿verdad? Cuando uno tiene seguridad en sí mismo, van a criticarte. Algunos de ustedes saben cuántas veces me han señalado de presumido, de arrogante y demás cosas. Como que este mensaje no les está gustando, ¿verdad? ¿Habrá sido arrogancia o seguridad? No dudo que haya sido yo orgulloso, que todos podemos caer en el orgullo con cierta facilidad. Pero la verdad es que prefiero que Dios me muestre cuando soy orgulloso y arrepentirme delante de Él y vivir con plena seguridad que andar con la bandera de humildad cuando en realidad soy inseguro. Y David nos sigue enseñando. Recuerda que David había sido despreciado por su padre. Ni siquiera se acordó de él cuando Samuel fue a buscar al nuevo rey. Tenía razones para estar traumado David. No pasaba de ser un mandadero, pero él prefirió ver en ello una oportunidad y no un complejo.
Y después de ser despreciado por sus padres, en el capítulo 17, versículo 31, fíjate cómo yo te estoy señalando en este día esos textos donde dice, donde dice, oye, donde dice, escucha, donde dice, habla, porque es muy importante lo que dices y es muy importante lo que escuchas. Fueron oídas las palabras que David había dicho. Anduvo, dice y dice, oigan, ¿qué le van a hacer? ¿Qué le van a hacer? Yo le entro. Entonces varios lo escucharon y entonces uno fue con Saúl, le dijo, oye, ahí hay uno que anda diciendo que sí lo puede hacer. Lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, fíjate quién le dice al rey. O sea, el niño de 15 años le dice al rey, no desmaye el corazón de ninguno a causa de este gigante. Tu siervo irá. A ver, díganme, ¿quién llamó a David? Christoph, ¿quién llamó a David? ¿Quién? ¿Quién llamó a David a pelear contra el gigante? Nadie. A ver, no te necesitan llamar para que le entres. Esa es una actitud que debemos de tener los varones. Entrones. Pero ¿quiénes salen primero? ¿Quiénes tienen la iniciativa? En el orden de Dios no hay burros. El varón va primero. Y no es arrogancia, es orden. Es orden. Y donde hay orden hay bendición. No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará. Vean la contundencia de las palabras de David, vean la actitud de David. No lo tenían que estar empujando. Nadie lo llamó. No dice, pues voy a ver, lo voy a intentar. No. Lo voy a hacer. Voy a pelear contra ese filisteo. Respuesta de Saúl, no podrás. Y le dice la causa, porque tú eres muchacho. ¿Qué palabras había dicho David? David dijo, aquí estoy, yo voy a matar al gigante. Pero ahora, mira lo ilógico de esta conversación. David el jovencito dice, yo mataré al gigante, seguridad. Y Saúl, un hombre de guerra, le dice, no puedes. Parece como que lo está cuidando. A ver. Era para que David le dijera, bueno, si yo no puedo porque soy un chamaco e inexperto, pues entonces tú que eres el rey, que tienes toda la capacidad, pues ve tú. ¿O no? Pero ¿sabes lo que es lo que pasa, mi querido? Que los que tienen miedo no hacen ni dejan hacer. Le meten miedo a las otras personas. Ellos no hacen, debiendo hacerlo. Y cuando alguien quiere hacerlo, pueden parecer hasta bondadosos, hasta cuidadosos. No vayas, te puede pasar algo. Parece que los están cuidando, pero es la transmisión del miedo. Son
Las personas que tienen miedo son apagadores. Pensé en la palabra bomberos, pero dije, son apagadores de la fe. Son apagadores de la fe. Hablan puro miedo. Hablan puro miedo. Hablan puro miedo. Y eso apaga la fe. Cuando Saúl le dice, tú no puedes ir, y le dice la causa, le dice, porque eres muchacho, ahí nos dice más o menos la edad de David, porque esa palabra se usaba para niños o jovencitos entre los 6 y los 15 años. Pero hay un guiño muy mala onda de Saúl cuando le dice, tú no puedes ir porque tú eres Nahar, que significa muchacho, porque también significa criado y pequeño. Lo que Saúl no le estaba diciendo nada más, tú no puedes ir porque tienes 15 años. Le estaba diciendo, tú no puedes ir porque tú no eres más que un criado. Por eso te señalé cuando David llega y le dice, yo soy tu siervo. Porque hay una gran diferencia entre ser siervo y ser un sirviente. Y nosotros fuimos creados para ser siervos, no criados de nadie. Tú no eres criado de nadie, a menos que quieras serlo, a menos que te empeñes en serlo. Te vuelvo a preguntar, la segunda parte de la definición de soberbia, ¿qué es soberbia? ¿Qué? La segunda parte de la definición que te di, tratar de manera despectiva. ¿Quién estaba tratando de manera despectiva a quién? ¿Quién era el orgulloso ahí? ¿Y quién era el miedoso? Ahí tienes la relación entre el orgullo y el miedo. El que siempre tiene miedo es la persona más orgullosa de este planeta. No le cree nada a Dios. O le cree lo que quiere creer, lo que entra en su lógica. Y por eso el miedoso siempre anda con excusas que para él no son excusas, son justificaciones. En realidad son excusas. Y las excusas no sirven de nada delante de Dios. Mira, Dios te puede rescatar de cualquier pecado, pero no te va a rescatar de las excusas. Porque en el pueblo de Dios, en la iglesia de Cristo, entiéndenlo, no puede haber lugar para las excusas. Porque tenemos fe, tenemos su palabra y tenemos al Espíritu Santo que es poder. No hay lugar para excusas. Hay lugar para el perdón, pero no para las excusas. Por eso es que Él te puede perdonar cualquier pecado, cualquiera, pero no te va a aceptar ni una sola excusa, porque eso es falta de fe. Entonces, el verdadero soberbio es el miedoso, no el que tiene seguridad en sí mismo. Varones, urge que se les empiece a notar la seguridad en ustedes mismos. Urge. Le urge a su esposa, le urge a su familia, le urge a esta iglesia y le urge a este planeta, a este mundo. Que se levanten varones seguros de sí mismos sin importar la edad. Podemos entonces, como David, escoger las palabras que escuchamos y las palabras que emitimos. A ver, les voy a lanzar un compromiso.
Iglesia, podemos en este día comprometernos entre nosotros a empezar a hablar fe y no miedo. ¿Quién dice sí? Que el Señor te tome en cuenta. Entonces digan, puedo, quiero, hago, voy, alcanzo. Levanten sus manos y digan, aquí estoy, Señor. ¿Ok? Ahí se los haiga si vuelven a decir, no puedo. Ahí se los haiga, ¿eh? Bueno, pero si por ahí sale uno que tenga un discurso de miedo, que empiece a hablar de derrotismo, pesimismo, dile como David le dijo a su hermano. ¿Cómo le dijo a su hermano? ¿Cómo le dijo a su hermano? Ay, ay, ¿sabes qué? Ahí te ves. Ahí te ves, porque yo no voy a hablar más derrota. No voy a hablar más miedo. ¿Amén? Bueno, segunda forma de obtener seguridad. Esta es muy bonita, pero muy poderosa. Cuando Saúl le dice a David, tú no vas a poder, otra vez David no dice, ¿cómo que no? Vas a ver si tú no me conoces. No, mira lo que le responde. 34. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Qué fue lo otro que hizo David para obtener seguridad, para construir seguridad en sí mismo? ¿Qué hizo? Recordó sus victorias. Aquí, cuando escribía el mensaje, tuve que escribir el confesarles que Dios me ha dado muchas victorias en mi vida, pero últimamente he estado dándole más vueltas a los fracasos que a las victorias en mi vida. Y eso no es nada bueno, nada bueno. Por supuesto, si lo estoy diciendo es porque debo de cambiar yo. Les decía hace rato, la Biblia no es un libro de cuentos, no es un libro de historia. Ojo con esto, no es un libro de historia, pero contiene historia científica. Precisamente por esta razón, para que tú y yo tengamos certeza y podamos recordar las proezas que Él ha hecho. Dice la Escritura, saliste con abundancia de la esclavitud de Egipto, hecho histórico. Pasaste en seco en medio del mar, hecho histórico científico. Fuiste guiado por una nube durante el día y una columna de fuego durante la noche, hecho histórico. Te alimentaste con maná del cielo, hecho histórico. Entraste a la tierra prometida y mataste gigantes, hechos históricos. Por eso es que hay salmos dedicados a recordar la historia que Dios escribe en nosotros. Ahora David le estaba agregando a la historia del pueblo de Dios, yo maté un oso, yo maté leones. Y tú puedes agregar tus victorias. David también tenía experiencias traumáticas, pero decidió ponerlas en el teflón, que se fueran. David tenía razones para estar traumado, para estar lloriqueando, para no hacer nada, para tirarse al suelo, para poner excusas, para decir no puedo, para decir no quiero. Pero él decidió poner atención a sus victorias y no a sus fracasos, no a los golpes que la vida le dio. Sé sincero contigo mismo. Cuando se acaba el día, o la semana, o cada tercer día, cuando lo hagas, ¿en qué meditas más? ¿En tus fracasos o en tus victorias? Y sobre todo, ¿de qué hablas más?
Ay, pero es que hablar de mis victorias no será arrogancia, Señor. ¿Ya te está dando la enseñanza el Señor el día de hoy o no? ¿Tú tacharías a David de arrogante si te dijera, yo maté al oso, yo maté al león? A lo mejor algunos sí, ¿verdad? Oye, mira ese, qué presumido, qué arrogante. David estaba hablando de sus victorias. Entonces, no solo debes de elegir lo que otros te dicen, acá atención, sino también debes de elegir lo que tú te dices a ti mismo. Lo que tú te dices a ti mismo. Y aquí es donde voy a poner el balance total para que tú tengas la seguridad de sentirte seguro de ti mismo. Porque el tercer elemento que David utiliza para tener seguridad en sí mismo es Cristo, es Dios. Entonces, discursos, lo que sale de ti, y conversaciones, lo que escuchas por un lado, los recuerdos de tus victorias por el otro, pero para que no caigas en la soberbia, viene este tercer elemento, que es el más importante de todos para construir tu seguridad. Mira lo que dice en el siguiente versículo David. David no solo dijo, maté al oso, maté al león, sino también dijo, añadió, Jehová me ha librado. Ahí está. El Señor, Dios, Cristo, de las garras del león. Ahora fíjate, ¿me puedes poner el texto anterior, por favor, si eres tan amable? Dice que él, si un león le robaba una oveja a David, este iba tras él, lo mataba y le arrebataba la oveja. Pero luego David dice, y si el león se levantaba contra mí. Entonces mira, ahí lo que tú puedes tener seguro, cierto, es que es posible que David haya matado un oso con la honda, a un león con la honda, pero no nada más así, sino que él había tenido la experiencia de que algún león se le echara encima, y describe cómo lo mataba. La palabra herir quiere decir golpear, literalmente. Y dice que ponía las manos en sus quijadas y los mataba. Díganme cuándo vamos a hacer algo como eso. Humanamente, nunca. Pero David lo hizo, no es un cuento, David lo hizo. Este tipo de eventos son los que están esperando por nosotros para ser llevados a cabo. Pastor, ¿vamos a encontrar leones? No, hacer cosas imposibles para nosotros. David añadió, Jehová me ha librado de las garras del león. Eso quiere decir que cuando David agarraba al león, el león no podía, literalmente, no podía dañar a David. Que cuando él enfrentaba al oso, lo cual era algo imposible, el oso literalmente no podía dañar a David. Por eso es que él ahora dice, también me librará de la mano de este filisteo. Seguridad en sí mismo es seguridad de quién es el que me va a librar. Ahora, quiero que entiendas algo. No, cuando te digo recuerda tus victorias, no estoy hablando de tus logros personales. Recordamos las victorias imposibles, aquellas que no queda duda alguna que Dios lo hizo por ti. Esas son las que tienes que recordar.
¿De qué manera un ser humano puede pelear cuerpo a cuerpo con un león, con un oso y vencerlo? Menos si pesas 50 kilos y mides 1,60. Entonces la seguridad en uno mismo es en realidad mi seguridad en Cristo. Varón, si tú no tienes seguridad en ti mismo, es porque no tienes la seguridad en Cristo. Y eso puede tener un fondo muy profundo. Tú ves personas muy seguras allá en el mundo. Quítale el dinero al rico. Quítale el poder al poderoso. ¿Qué le queda? Quítale al policía su placa. Quítale al presidente su banda. ¿Qué le queda? Nuestra seguridad no está en nuestra persona. Nuestra seguridad no está en nuestros logros humanos. Mi seguridad, tu seguridad es en lo que Cristo hace en mí y a través de mí. Entonces mis recuerdos son los recuerdos de lo que Cristo ha hecho en mi vida. Esas son mis victorias. Y porque lo hizo, lo volverá a hacer. Yo no voy a hablar de mis fracasos, no por ocultar, no por mentir. ¿Sabes por qué no voy a hablar de mis fracasos? Mira lo que dice Miqueas capítulo 7, versículo 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad? ¿Y qué dice? Y olvida el pecado. Olvida el pecado. Ah, pero ahí tú lo traes. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Es que soy tan indigno. Lo eres, lo has sido siempre. No retuvo para siempre su enojo. ¿Por qué qué? ¿Porque qué? ¿Porque qué? Se deleita en qué. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Él volverá a tener misericordia. Volverá y volverá y volverá y volverá y volverá a tener misericordia de nosotros. Pero, para que te quede claro, va a sepultar tus iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Te pregunto, ¿en qué se deleita Dios? ¿En estar duro y duro, enojado con tus pecados? ¡Ah! ¿En eso se deleita Dios? ¿En estarte hablando de tus pecados? No. ¿En qué se deleita? En perdonarte. Y si Él olvida, debemos de olvidar nosotros nuestros fracasos. ¿Cada cuándo? ¿Sabes cada cuándo? Diario. ¿Sabes qué debes hablar en la noche? Tus victorias. Lo que Dios hizo en ti. Hablar tu victoria en Cristo Jesús. Y si no tienes, espera al siguiente día. Pero no hables de tus fracasos. Haz lo que Dios. Ni Dios habla de tus fracasos. Él, ¿qué hace con tus fracasos, con tus pecados, con tus maldades? Las olvida. Y para que dejes de estar tú ahí queriendo, las pone debajo de la tierra, en el fondo del mar, para que no puedas estar sacando ahí toda tu miseria y estar piense y hablando y hablando. ¿Qué victorias vas a recordar? Las que Cristo te dio.
cuando venciste al oso, cuando venciste al león. ¿Sabes cuál es la primera victoria que debes de recordar? Y la más importante, cuando venciste a la muerte. Cuando veniste a los pies de Cristo, esa es tu victoria más importante. Y de ahí empieza a hablarlas y a repetirlas, a decirte una y otra vez: Dios me libró de esto, me libró de aquello, me dio victoria acá, me dio victoria allá. Si no hubiera sido por Dios, eso es lo que tienes que estarte repitiendo una y otra vez. Termino con este salmo, Salmo 60:12. En Dios, o sea, en Cristo, mira esto por favor. ¿Qué dice ahí? Dios de mi vida, ¿por qué no está? Lo puedes escribir, está muy rápido. Te lo digo, díganlo conmigo. En Dios haremos proezas. Apréndetelo conmigo. En Dios haremos proezas. Y luego dice, y Él hollará. ¿Sí saben lo que es hollar? Hollar es pisotear. Pisotear. Y Él hollará a nuestros enemigos. Ahora mira por favor esto. 60:12. Salmo 60:12. Mira por favor lo que dice el Salmo. Dice, en Dios, o sea, en Cristo, haremos o haré proezas. ¿Quién las va a hacer? Te pregunto, ¿quién las va a hacer, Cristo o tú? ¿Qué dice el Salmo? ¿Qué dice el Salmo? ¿Quién las va a hacer? No, no dice que Dios las va a hacer. ¿Quién las va a hacer? A ver, di yo. Voy a hacer proezas. Eso es seguridad. Yo voy a hacer proezas. Alguien te va a decir, ay, qué arrogante, qué soberbio. Pero ¿es eso? O ser como todos los del ejército que no se paraba uno solo a hacer proezas. ¿Quién hace las proezas? Yo. ¿Solo? No. No tengas miedo de decir que tú vas a hacer las proezas. No tengas miedo de decirlo. No tengas miedo de creerlo. Es la palabra de Dios. Solo no. No. En Cristo. Él va a hollar a tus enemigos. ¿Sí? O sea, Él lo va a hacer a través de ti. Pero te tiene que quedar bien claro quién las va a ejecutar, quién va a llevar a cabo esas proezas. Tú. No estés esperando que una fuerza así galáctica de pronto llegue un día del cielo y te tome y te haga así como muñeco de trapo y haga algo grandioso. No. Tú tienes que ir por los retos, tú tienes que ir por los desafíos, tú tienes que meterte, tú tienes que ser entrón, tú tienes que tomar la iniciativa, tú tienes que estar ahí, tú tienes que pararte, tú tienes que ponerte en el campo de batalla y decir, aquí estoy, yo voy a ir y lo voy a vencer. Tú, porque ¿quién va a hacer las proezas? Tú, en Cristo, en Cristo. En Cristo, en Cristo, en Cristo. No puede haber lugar para el miedo. Por eso no vamos a hablar más miedo aquí. Y no vas a permitir que entre más miedo a tu cabeza. No vas a permitir conversaciones que te metan miedo. Si alguien empieza con, ay no, pobrecita, no, ten cuidado. No sabe lo que estás hablando. Vaya, yo necesito a alguien que hable de fe. Yo necesito a alguien que fomente mi fe. Y matrimonios, ustedes son los primeros que deben de fomentarse a la fe,
a creerle a Dios. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Qué quiere decir eso? Que aquí no hay miedo. Amada iglesia, que Dios te fortalezca y te llene de su valor, de su poder, para que en Cristo hagas proezas a partir de este día.